Ahora le damos la bienvenida a Symantec para hablar acerca de ciberseguridad en IA y cómo el potencial de la inteligencia artificial generativa tiene un impacto positivo en la forma en que protegemos los sistemas, las redes, la infraestructura y las organizaciones. Esta herramienta podría ayudar a las organizaciones a identificar y responder a las alertas de amenazas más rápidamente, liberando a los equipos de seguridad para centrarse en un mayor fortalecimiento de las defensas, al mismo tiempo que puede ofrecer un amplio valor empresarial, incluido el ahorro de tiempo y el aumento de la productividad. Para hacer esta presentación nos acompaña Ivonne Pedraza Díaz, Symantec Business Manager LATAM. Ivonne es especialista en desarrollo de marca y gestión de negocios B2B y su enfoque actual está en el desarrollo y expansión de soluciones de seguridad para tecnologías emergentes. En TD SYNNEX contribuyó al crecimiento del negocio en América Latina, reforzando la protección de activos digitales y la satisfacción del cliente mediante estrategias innovadoras y un servicio confiable. Como fundadora de AppSec, lideró una comunidad de profesionales dedicada al intercambio de conocimientos en información y ciberseguridad. Su pasión por compartir experiencia y fomentar la colaboración se refleja en su rol como speaker en eventos de la industria en LATAM y el crecimiento de profesionales de ciberseguridad en la región. Le damos las gracias a Ivonne por acompañarnos en este día. Cybersecurity is more complex than ever. 3.5 billion people streaming endless data across billions of computers, phones, tablets, watches, and Internet of Things. It's a great, big, glorious, connected, dangerous mess. And as a security professional, it's your job to deal with it. Your employees, they love the cloud. They love using apps in the cloud. And these guys, they love that too, which is why you need a clear view of your data and what the bad guys are up to. Your security has to protect old devices, new devices, yet to be invented devices. Ooh, fancy. Protect every employee, everything, everywhere. And that's just the start of it. You have data centers in Amsterdam, Tokyo, even Prineville, Oregon. Enabling consistent compliance, secure remote work, and data and threat protection everywhere. Guess whose job that is? Bingo. You have to be smart about where you focus your time and money, and avoid a starring role in the next great data breach. You need a partner who sees it all, has it all, protects it all, solves today's most complex security challenges. We call it Symantec Enterprise Cloud. You'll call it the relief you've been waiting for. Symantec Enterprise Cloud, data-centric hybrid security. Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, y creo que ya estamos sobre el almuerzo, pero vamos a hablar de algo muy interesante. En esta oportunidad quisimos hablar acerca de la ciberseguridad en la inteligencia artificial y cómo debemos proteger la empresa de la inteligencia artificial. Como lo decía la presentación, como decía el video, actualmente Symantec de nuevo vuelve a tener presencia en Latinoamérica y pueden contar con nosotros para todo el desarrollo, arquitectura, soluciones de ciberseguridad basadas en ZTNA. Bueno, vamos a arrancar algo rápido. Historia de inteligencia artificial. Si uno empieza a buscar la primera iteración que hubo de inteligencia artificial fue la creación de la calculadora. Y ya de ahí en adelante uno empieza a divagar en un montón de tecnología creada, pero se empieza a hablar en 1950 de inteligencia artificial con algo que se llamaba el test de Turing. ¿Alguien ha escuchado el test de Turing? Es como hacen una conversación entre una máquina y un humano, y en el momento en que el humano ya no detecte que es una máquina, se dice que ha ganado la inteligencia artificial. Entonces empieza en ese momento a hablarse de inteligencia artificial. Ya empiezan a haber conferencias. En el 66 existe LISA, que es el primer servicio de psicología contestado por una máquina. Se empiezan a popularizar sistemas de automatización sobre los 80s. Deep Blue es capaz lo crea IBM y es capaz de ganar un juego de ajedrez.
En el 2011, Watson gana el concurso de Jeopardy. No sé si ustedes se acuerdan. Eso ya es mostrar la cédula, pero los que se acuerdan de Jeopardy, eso lo ganó una máquina. En el 2014 ya empezamos con Hey Siri y empezamos a tener un asistente virtual en nuestro celular. Y más recientemente empezamos a usar BERT de Google. Y en el 2020 ya empezamos a hablar de inteligencia artificial autónoma y desde el año pasado estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. El ejemplo más usado y seguramente en el que todos hemos tenido que interactuar, ChatGPT. La inteligencia artificial en la ciberseguridad es una clave fundamental en la vigilancia. Empezamos a hablar de inteligencia artificial sobre los 80s y era tan básico como un set de reglas en donde si algo no coordinaba con la regla, generaba una alerta. Entonces ahí empezamos a hablar ya de inteligencia artificial en la ciberseguridad. En el 2000 ya empezamos a hablar de los patrones de comportamiento. Entonces empezamos a evidenciar que los usuarios tienen un comportamiento y yo puedo analizar, y esa puede ser una de las principales fuentes de información para poder identificar o no un ataque. Esto empieza apenas en los 2000 y va evolucionando a sistemas de análisis y comportamiento heurístico. Entonces, sobre el 2015 estoy hablando de servicios como Weba, en donde analizo el comportamiento de mi usuario y basado en sus características normales, cuando algo se sale de ese cuadrito que yo ya lo estandaricé, me genera una alerta para identificar si tengo un incidente. Sobre el 2005 empezamos a hablar de la correlación de eventos, porque ya empiezo a tener muchas herramientas y empiezo a tener un bus de información grandísimo que yo como operador, administrador, analista no lo puedo manejar. Y empezamos a usar el SIEM como correlacionador de eventos. Y ya en el 2016 aparece y nace el boom del MDR, porque ahora ya no solamente correlación eventos, tengo que reaccionar a esos eventos que me están ocurriendo y que de esa manera tengo que aislar el incidente. Porque si bien con el SIEM lo detectaba, no era tan fácil evitar que se materializara el incidente. Con el MDR ya tengo una propuesta de valor donde el incidente es capaz de ser correlacionado, detectado, gestionado y seguramente puedo llegar a actuar en el momento justo para evitar que el incidente se materialice gravemente. Y ya hablamos de la IA generativa. La IA generativa es el boom porque yo ya utilizando un lenguaje natural puedo interactuar con una inteligencia artificial y eso me va a ayudar a generar respuestas más rápido ante un incidente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar hablando lenguaje de máquina para recibir una respuesta, una recomendación, un parcheo, un diagrama de tareas. Simplemente eso ya de una manera muy natural me ayuda a fortalecer las decisiones durante un incidente de ciberseguridad. Bueno, ¿qué debemos hacer con la ciberseguridad? En este momento estamos en una etapa en la que todos estamos aprendiendo. Realmente con la IA generativa que se genera en el 2023, esto ha revolucionado tanto el mercado que todos estamos aprendiendo. Y entonces aquí surge una de las preguntas importantes que tienen sobre todo los sistemas financieros y el gobierno. ¿Permito o no permito el uso de la IA en mi organización? ¿Ustedes qué dicen? ¿Permito? ¿No permito? Aquí no vamos a solucionar eso, pero les voy a dar algunos tips que les puede ayudar a tomar esa decisión. Entonces, como estamos aprendiendo, ¿qué estamos encontrando? Cuando yo consulto un ChatGPT, por decir cualquiera de las IA que están disponibles, lo que está sucediendo es que los usuarios están subiendo información sensible para sacar resúmenes, necesito hacer el acta de la reunión de presidencia, ese tipo de cosas
me ayudan, muy bueno, entrego informes muy buenos, pero en el momento en el que sale de mi organización, la información sensible ya no está dentro de mi responsabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya no puedo hacer ahí nada. Tengo que ser responsable antes de que salga de la IA. Y no es ni culpa de la IA no es mala, es el uso que le estamos dando. Entonces, el uso de la IA, si ustedes se dan cuenta, cada una de las empresas está adoptando una IA y está decidiendo por tener una IA personalizada de su empresa para evitar que los usuarios tengan que acceder a las públicas. Y eso ha hecho que el estudio reciente es casi el 60% de las empresas ya tienen una IA en la que están trabajando, usan, tienen. Entonces, esto es una tecnología que no podemos desconocer. Ahora, debemos evitar la dependencia de la IA, porque a medida que va pasando el tiempo, pues nos está resultando más fácil sacar informes, resúmenes, todo lo que se puede hacer a través de estas IA. Entonces, este es uno como de los puntos importantes a tener en cuenta. Y eso nos lleva a que debo tener confianza o no confianza en la IA. Porque si bien es una herramienta que se está entrenando con la información que yo le estoy entregando, resulta que se está volviendo un repositorio de información grandísima con toda la información de nosotros. Entonces, ¿qué tan verídico es la información que me está entregando? Uno, y dos, todos estamos teniendo el mismo repositorio de información. Entonces ahí ya empezamos a hacer un poco más, a hilar más fino sobre qué beneficios me está ofreciendo usar la IA dentro de mi empresa. ¿Cuáles son los ciberriesgos? Entonces, los atacantes cibernéticos obviamente pueden lanzar un ataque. Y ahí, ¿cuál es la ayuda de la IA? Pues que les puede ayudar a generar un correo falso, un phishing, pero eso es el 10% del ataque. El ciberdelincuente tiene un montón de tareas más que hacer. Tiene que conseguir el dominio, tiene que conseguir a quién le va a atacar, qué es lo que va a enviar, qué es lo que va a decir. La IA le va a ayudar a que eso sea mucho más real. Otro ataque que se suele ver y que en este momento lo hemos experimentado es el tema de que los desarrollos de código utilizan la IA para generar código. Se ponen esos códigos en producción y lo que hacemos es que ampliamos la superficie de ataque porque muchas veces esos códigos no tienen validación. Es importante que tengamos un control sobre el ciclo de desarrollo de código. Otro riesgo es la privacidad, pérdida de datos y el riesgo que esto genera. Volvemos al ejemplo de que las empresas, los usuarios, están usando la IA para generar los resúmenes, cualquier cantidad de cosas que podemos hacer con la IA, la estamos utilizando con información sensible de la empresa. Entonces, vuelvo y le repito, la información sale de nuestro límite y ahí ya empezamos a tener problemas porque no tenemos privacidad de la información que está. Y otro tema importante es la propiedad intelectual y los derechos de autor. Actualmente le decimos a una IA que nos entregue X o Y información y esa la publicamos a nombre de nosotros. Entonces, ¿de quién es la propiedad intelectual? Y lo mismo está pasando con los códigos. ¿De quién es la propiedad intelectual? Actualmente se está empezando a desarrollar una legislación para ese tipo de cosas, pero pues es algo que lo tenemos que hacer. ¿Qué podemos proponer? ¿Gobernanza de la IA? ¿Qué puede ser la gobernanza de la IA? Eso ya empieza a tener como nombres muy técnicos. Realmente los datos y las estadísticas dicen que los CEO sí les gusta usar la inteligencia artificial y que le ven mucho potencial a lo que les puede generar para el negocio. Recordemos que aquí estamos para generar ingresos a nuestro negocio. Entonces, el uso de la IA me va a permitir seguramente optimizar procesos, generar más información y adicionalmente hay CEOs que entienden que el uso de la IA permite mejorar procesos y optimizar herramientas que les va a generar
seguramente o evitan que tengan costos extras o optimizan el uso de la tecnología que tienen actualmente. No vamos a desconocer que tenemos un montón de challenges en ciberseguridad. La falta de personal, la falta de habilidades, la falta de orquestación de las herramientas, porque ahora todas las empresas están sufriendo porque tienen un montón de herramientas y no tienen cómo recolectar esa información y tomar una decisión certera sobre lo que está sucediendo. O sea, esto es algo que se está viviendo en este momento. Muchas soluciones pretenden buscar ahora la consolidación de las herramientas, pero esto es algo que todavía le cuesta a la empresa poner en práctica, porque tiene un montón de herramientas y volver a consolidar, y eso se vuelve un problema para el administrador y obviamente de ahí en adelante la entrega de resultados. ¿Cuál debería ser el enfoque adecuado para la inteligencia artificial? Entonces, yo debería tener una estrategia para la inteligencia artificial y una para la ciberseguridad que usa inteligencia artificial y para la ciberseguridad de la inteligencia artificial. Entonces, desde Symantec tenemos la solución que nos permite hacer ese control del flujo de información hacia las IAs, y adicionalmente, pues Symantec hace muchos años ya usa inteligencia artificial para la correlación de eventos. Entonces deberíamos encontrar unas herramientas que nos permitan controlar ese flujo de información, el que va hacia las IAs y hacia terceros, obviamente, y lo que yo manejo dentro de mi empresa. Buscar herramientas de ciberseguridad integradas y orquestadas. Como les decía, una de las dolencias más grandes de las empresas es que tienen muchas herramientas y ninguna las puede consolidar. Yo debería buscar soluciones que tengan la capacidad de ser administradas por un único punto. Y no estoy diciendo que utilicemos una sola marca. En realidad deberíamos buscar marcas que tengan varias posibilidades, pero que me faciliten la administración, porque esto me va a generar menos carga de trabajo y me va a ayudar a consolidar la información que encuentro y poder detectar y reaccionar ante un incidente a tiempo. Gestionar activamente la calidad de los datos y la privacidad. ¿Eso qué significa? Yo tengo que tener un control del flujo de la información y adicionalmente yo debo educar a mis usuarios frente al uso de las IAs y debería tener un set de pruebas activo sobre las IAs, a dónde está yendo la información y si la ciberseguridad que tengo en mi empresa pues tiene la capacidad de controlar esa información que tiene flujo hacia la inteligencia artificial. Concienciación y el gobierno de la IA generativa. Pienso yo que no la podemos bloquear, seguramente habrá un montón de usuarios que encontrarán la manera de acceder, pero es una buena fuente de información, pero genera un riesgo muy grande para la organización. La ciberseguridad basada en inteligencia artificial pues la podemos encontrar y desde hace mucho tiempo en los firewalls de Next Generation Firewall. Son herramientas de ciberseguridad que ya tienen integrada inteligencia artificial y nos ayudan en la toma de decisiones. El XDR, el SOAR, el SIEM, la prevención y la detección de intrusos dentro de la red. Entonces ya hablamos de los NDR y eso cómo se integra con los XDR para poder tomar acciones rápidas frente a algún tipo de incidente que tengamos. Ustedes saben que un ransomware no da espera. Un ransomware no pregunta, voy a contaminar 100 máquinas, por favor alisten la plata, ellos no dan espera. Y por eso es importante empezar a usar herramientas que tengan la capacidad de actuar sobre este tipo de incidentes. Soluciones de seguridad en la nube de inteligencia artificial. Dentro del portafolio que tenemos de Broadcom, tenemos soluciones como Carbon Black, que es un EDR para nube. Generalmente las soluciones de tecnología simplemente reportan que hubo un incidente de seguridad en la nube, pero todavía no llegan a hacer la detección y la respuesta. Con Carbon Black lo podemos hacer. Y a eso nos vamos con que tenemos que tener una estrategia de seguridad ZTNA que permita hacer una protección
del flujo de información de mis usuarios. Híbrido, porque además tengo información en la nube y tengo información en premisa. Adicionalmente, los puntos de contacto que tengo de los terceros con mi organización. Y ahí empiezo a tener una estrategia de seguridad que me permite poder controlar no solo el flujo de información, aprovecho la IA y controlo a la IA. La protección de dispositivos de Internet de las cosas es algo muy importante ahora, ya que hemos sumado inteligencia a los videos de las cámaras, a los controles de acceso físico, las talanqueras, las tarjetas, todo esto tenemos que empezarlo a meter y a integrar dentro de la estrategia de ciberseguridad. Tenía en algún momento uno de los clientes que decidieron sacar el tráfico del circuito cerrado de televisión de los firewalls porque las máquinas no eran capaces de procesarlo. Pero entonces se quedó sin vigilancia el circuito cerrado de televisión y por ahí tuvieron acceso a una de las DMZs de la empresa. Aquí es donde de verdad ya tenemos que tener una estrategia que integre el IoT. Y por supuesto la gestión de acceso e identidades de los usuarios. La IA, creo que su aplicación más importante y en la que más rápido funciona es en la gestión de identidades de usuarios. Ahí es donde empezamos a hablar de WEBA, de IA, de PAM y empezamos a tener un control, porque si bien yo tengo toda mi estrategia de ZTNA y todo, no falta el usuario que tiene su contraseña pegada en un papelito en el computador. Años hablando del tema y todavía encontramos usuarios con el papelito y bueno, ya no lo pega en el computador, lo pega debajo del teclado o lo tiene en alguna parte que le quede de fácil recordación. Entonces también tenemos que empezar a generar una estrategia, que esto viene muy apalancado de ISO 27000, y es la gestión de usuarios. ¿Cuáles son sus permisos? ¿A qué tienen permisos? Segregación de funciones. Una persona que no tenga la capacidad de tomar decisiones tan amplia y sin supervisión que pueda afectar a la empresa. Y entonces adaptar de soluciones de IA generativa es sinónimo de mejorar el ROI. ¿Por qué? Porque se reduce la respuesta a incidentes. Si yo tengo una IA generativa dentro de mi organización y la ciberseguridad está apalancada en la IA, pues la detección del incidente va a ser mucho más rápido y su respuesta también. La estadística de este año dice que las empresas que tienen IA generativa y tienen automatización han ahorrado 1.8 millones de dólares en comparación con las empresas que no lo invirtieron. Y las empresas que tienen ciberseguridad mucho más desarrollada, se puede evidenciar que hasta un 40% es mucho más rentable porque se optimizan las soluciones de ciberseguridad y puedo hacer muchas más cosas con el presupuesto que tengo asignado. Se espera que en los próximos 5 años el incremento de las empresas que usen ciberseguridad con inteligencia generativa llega a un 43% más, precisamente porque las soluciones me van a permitir ser mucho más eficientes. ¿Cuánto le cuesta a una empresa recuperarse de un incidente, de un robo de información? A veces es muy difícil presentarle al CEO porque yo debo hacer una inversión en un endpoint que tiene que ser EDR. Pero ¿y no será lo mismo comprar un antivirus? Pero es que yo he visto en unas propagandas en El Éxito, en Al Costo, que sacan unas promociones de antivirus. Claro, ¿y cuánto cuesta que le secuestran el servidor de la nómina y que no pueda pagar su quincena al mes? ¿Cierto? Que se demoren en recuperarse más de los 5 días que da la ley para pagar el sueldo. Ahí empezamos de verdad a ver cuál es el retorno de la inversión, de las inversiones en ciberseguridad. Y claramente la disminución de la tasa de falsas alarmas, porque como ya tengo una IA que tiene la capacidad de explorar mucho más mercado y entender muchas más cosas de las que pasa a nivel mundial, o sea, la capacidad de la IA no es aquí en Colombia, no es en Bogotá, no es en América,
es a nivel mundial, pues tiene la capacidad de detectar que si hubo un incidente en China, pues rápidamente se sabe qué tiene que hacerse a este lado del mundo. Esas son las capacidades y las fuerzas de verdad de la IA. Y pues claramente para las empresas que tienen SOC o que tienen operadores de ciberseguridad, una IA en ciberseguridad bien afinada les va a bajar tiempos de respuesta, tiempos de operación de los técnicos y las horas que tienen que estar ahí viendo eventos cuando las podemos usar en otro tipo de cosas. Las conclusiones, pues creo que es una fuerza para el bien. ¿Qué toca hacer? Tenemos que estar auditando esa IA y cómo vamos a convivir con ella. Finalmente, la inteligencia artificial no es mala, de por sí ella no es mala. Lo que pasa es que ocurren este tipo de incidentes donde el usuario le entrega el reporte financiero para que le saque el resumen. O el desarrollador web copia sin validar o sin hacerle un doble chequeo a la aplicación que esté desarrollando, copia y pega el código y ahí empezamos a abrir brechas. Pero en realidad no es mala. Realmente se dice que con esto estamos arrancando la quinta revolución industrial. Vamos a convivir con ella y de aquí en adelante pues la idea es que podamos tener la capacidad de auditarla y que las empresas tengan la responsabilidad de vigilar qué pasa con la IA a la que los usuarios tienen acceso y que ojalá tengan la capacidad de aprovechar todo lo que se pueda la inteligencia artificial que adquiere con las herramientas que tiene. Eso era todo lo que les tenía que decir. Muchísimas gracias. Los esperamos en el stand aquí afuera. Gracias, Ivonne Pedraza, por esta presentación. Recuerden que Symantec tiene presencia en LATAM nuevamente, que la IA generativa ayuda a generar respuestas más rápidas frente a un incidente, tener cuidado con la propiedad intelectual y los derechos de autor mientras se regula la ley y qué uso le estamos dando a la inteligencia artificial. Por ahora nos vamos nuevamente a un receso, estamos de vuelta aquí nuevamente a las 2 de la tarde, dice que 2:15, pero pues para que nuestro próximo speaker no esté solito, sino que esté con todos nosotros a las 2 de la tarde. Recuerden que tenemos sorteos al final de la jornada, visitar los stands y pasarla muy bien. Ustedes.